Si una persona insiste con estar drogada o borracha en la calle, hay que detenerlo. Porque está en riesgo esa persona y también pero todos los que que cambiar convivimos. el Código Penal porque no está No, lo vamos a siendo poner un dentro, delito. lo vamos a poner dentro del Código Contravencional, porque no se puede dormitar en la calle. La calle no es para dormir. No es para estar tirado drogado. Nosotros, Ramiro Marra, a quien le agradecemos muchísimo por haberse acercado. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, lo conocen, actual legislador porteño y candidato también a renovar ese espacio allí en la legislatura. Aprovecho, ahora nos metemos en la ciudad, pero bueno, veníamos hablando recién del Papa Francisco, un tema que por supuesto por actualidad nos atraviesa a todos. ¿Qué reflexión te merece lo que está pasando en estos días? Por supuesto, el dolor que corresponde cuando perdemos una persona querida por la mayoría de los argentinos y un representante a nivel mundial de una de las religiones que más impactó a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que la mejor manera de recordarlo es con sus mensajes de paz, sus mensajes de encuentro, que creo que son pertinentes para todo lo que está pasando en el mundo. Me meto, por supuesto, en la política, ahora sí. Recién, justo antes de que llegaras, hablábamos con Leandro Gavín, nuestro periodista económico, y decía, la verdad es que es raro hablar de esto en la Argentina porque siempre el tema es cuánto sube el dólar, y ahora estamos hablando de que el dólar bajó y está estable. ¿Qué análisis haces de todo lo que ocurrió en estas últimas semanas, en estos últimos días más bien, tras la salida del cepo, ¿no? Y el plan económico que lleva adelante el gobierno? Yo creo que más que hablar del valor del dólar, que por supuesto sigue siendo un tema de conversación porque está estable y ha bajado de cuando estamos acostumbrados. Es noticia de repente. Eso es noticia. Creo que la verdadera noticia tiene que ser que después de mucho tiempo tenemos un tipo de cambio establecido por privados y no por un burócrata de turno. Y ese es el mayor valor. ¿Qué quiere decir? Que no podemos discutir más si está barato o caro. Está el precio que está. Después cada uno tendrá sus propias apreciaciones y a partir de eso tomará sus decisiones. Estábamos acostumbrados a que el tipo de cambio esté administrado de forma total y el tipo de cambio siempre dependía de un gobierno de turno. Ahora, este tipo de cambio lo hicieron los privados. Y esto quiero que expliques. ¿Por qué, en tu mirada, es importante que esto no lo decida el gobierno de turno, el burócrata de turno, sino justamente los privados? Porque creo que así se tiene que desarrollar toda la economía. El tipo de cambio es un precio más de la economía y es correspondiente. Sino lo que terminan haciendo los burócratas es utilizando eso como una herramienta para hacer política monetaria, hasta para influir después en la política electoral o en sus cuentas fiscales. Creo que lo que tiene este modelo de sano es que el mercado está libre con un margen de precio de compra y de precio de venta muy amplio, que lo que da que la decisión de los privados sea la más importante. Que eso es lo que pasó en las anteriores elecciones, eso es lo que viste. Por supuesto, no en las elecciones, sino a lo largo de los últimos 25 años de la Argentina, después que salió de la convertibilidad. ¿Qué análisis? Sí, está bien. ¿Qué análisis haces sobre...? Me está llamando un importante influencer, pero no lo vamos a responder. Lo mandamos al frente. Lo mandamos al frente. ¿Qué análisis haces sobre la actitud que tuvieron los supermercados, ¿no? Que dijeron, vamos a resistir el aumento de precios? El ministro de Economía que dijo, esto hay que resistirlo. Y creo que fue Guillermo Francos que dijo, esto ahora implica lo que pasó en estos días, muestra que hay un cambio de mentalidad en varios sectores argentinos. ¿Vos entendés que esto está pasando en varios sectores? ¿Está pasando, no está pasando? ¿Pasa a nivel general ya en la sociedad? Tiene lógica que pase, porque es lo mismo que decíamos con el tipo de cambio, que es un precio, también pasa con los productos. Si me das un precio, un producto que considero que no es acertado porque no me conviene para mi negocio, no te lo acepto. Pero no pasaba tanto antes. No pasaba porque estaban todos los precios administrados y controlados. Cuando los precios pasan a estar libres, hay decisiones de oferta y demanda. Si la oferta y la demanda no se encuentran, no se concreta el negocio. Empieza a haber políticas tomadas por el sector privado y no por los burócratas de turno. Que creo que llama la atención que el ministro comunique lo que están haciendo los privados. Es simplemente eso, porque el ministro no se está metiendo en la negociación intermediando. Bueno, de hecho, esto que vos decís está bien, vos decís, no está intermediando. Muchos lo salieron a criticar acá porque decían, no, con estos mensajes estás haciendo un estilo Guillermo Moreno, pero buena onda. No está interviniendo. No está interviniendo, no está opinando sobre lo que está diciendo, lo que está pasando. Es una decisión entre privados. Simplemente contó una circunstancia igual que lo contaron los medios de comunicación, igual que contaron los supermercados, porque esa información no es de primera mano
del ministro de Economía, por lo que uno entiende. Es simplemente porque se lo contaron personas que estuvieron negociando. No estuvo en esa mesa de negociación. Y después lo certificaron los supermercados que estaba pasando esa situación. Me meto puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es el espacio en el que estás trabajando. ¿Qué ves de la ciudad también en términos económicos? Más allá de que ningún distrito es una isla, obviamente, pero hay medidas que toma la ciudad en materia económica que pueden afectar más o menos a los bolsillos de los ciudadanos. ¿Vos qué ves en ese sentido en la gestión? Por supuesto que hay toda una parte impositiva que hay que trabajar y mejorar, porque sabemos que la presión tributaria está en todas las índoles de estratos gubernamentales. Y es un trabajo que se tiene que hacer entre todos. Hay muchos temas para resolver en la Argentina en cuanto a eso, en términos económicos. Después, los impuestos que también vienen a través de regulaciones, que también hay que ir reduciéndolos y que es fundamental. Y después un tema que es el que más preocupa a los porteños y a los que nos visitan, que es el tema de la inseguridad. Porque si hay una política donde tiene un rol fundamental la legislatura para darle normativa después al Poder Ejecutivo, es todo lo que pasa en la vía pública. Sí. Lo que pasa en términos económicos tiene mucha más incidencia en las políticas nacionales, que por supuesto están teniendo un rumbo distinto al que veníamos acostumbrados, y por eso ahora hay que complementarlo con algo que es fundamental, que es la seguridad. Que eso es lo que pasa de la puerta de nuestras casas, de la puerta de nuestros trabajos hacia afuera. Y ahí es donde las políticas que se determinen en la legislatura tienen que tener una incidencia. Ahí me meto en la seguridad, pero no quiero dejar pasar por alto esto que dijiste sobre los impuestos. En materia impositiva, ¿qué se podría promover desde la legislatura para ayudar a los porteños? Lo primero que hay que hacer es trabajar sobre el gasto, porque uno no puede bajar impuestos si no baja el gasto. Ya eso lo estuvimos trabajando. Hemos logrado en la última discusión del presupuesto una baja sustancial del gasto, lo que ha conllevado después a un proyecto de rebaja de impuestos por parte del Poder Ejecutivo que se está trabajando en este momento en la legislatura. Yo me enfoco en el gasto y después vamos al lado de los impuestos. Porque si hablamos de impuestos y no entendemos que hay que tener un concepto que es básico en todo lo que tiene que ver con las cuentas fiscales, en cualquier categoría gubernamental, que es el equilibrio fiscal, no tiene sentido. Y cuando hablamos de los gastos, tenemos que estar enfocados en bajar todos los gastos de la política. Los gastos de cargos totalmente innecesarios que no ayudan al desarrollo natural de una mejor convivencia en la vida pública, como recién planteaba. Y lo que está enfocado en seguridad, en salud y en educación, trabajarlo de manera más eficiente. Eso claramente está bien gastado. ¿Qué se podría reducir en la ciudad como gasto más superfluo? Digo, por ejemplo, a ver, me parece que en la ciudad no pasan estas cosas insólitas que hemos visto en algunos distritos de la provincia. El otro día me contaba, ¿quién fue que me contó? Diego Valenzuela me contaba que cuando llegó a 3 de febrero, uno de los primeros impuestos que sacó era una tasa que había hacia los carteles del número de la calle, por ejemplo, ¿no? Que te cobraran una tasa por eso. Insólito, no tiene sentido. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿existe algo que se pueda empezar a reducir? Para mí lo más importante es trabajar de cómo lograr el tema de ingresos brutos, que es donde está la mayor preponderancia, 70% de los impuestos que se cobran a través de ingresos brutos, que es un impuesto que nadie lo ve, pero que está. Sí. Hay que trabajar sobre eso. Después hay que ver sobre las tasas que son totalmente innecesarias, que tampoco tienen una gran preponderancia dentro del presupuesto de la ciudad, para hacer todo mucho más eficiente. Porque detrás de una tasa no está solamente lo que uno cobra, sino el tiempo que recurre el ciudadano, el privado, en pagarlo, en entender el impuesto, y el público en cobrarlo. Por eso hay muchos impuestos que a veces no tienen ningún tipo de sentido. En eso se ha trabajado durante los últimos años en la legislatura, con el ingreso del movimiento liberal dentro de la discusión, porque no teníamos voz dentro de la legislatura, y hay que seguir trabajándolo. Pero el enfoque tiene que estar en el gasto. Sin gasto, sin trabajar en el gasto, es imposible lo otro. O sea, los impuestos, para bajarlos, siempre se empiezan por el gasto. Que eso es lo que se logró a nivel nacional y también se logró en otros distritos, porque a nivel nacional se bajó una política que la mayoría de los distritos se tuvieron que adaptar. Recién decías, cuando se habla justamente de gasto, si uno lo hace bien, ¿es otro influencer o mandamos al frente? No, es una alarma para... Bueno. Recién decías, ¿no? Que justamente hablando de materia de gasto en la ciudad de Buenos Aires, hay que enfocarlo bien para lo que realmente es necesario, por ejemplo, seguridad, salud, educación. Seguridad. Vamos y justicia. Y justicia, bien. Vamos punto por punto. Sí. Seguridad. Seguridad es el tema que más preocupa a los porteños y a todos los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, los que están de visita, los turistas,
los que vienen a trabajar todos los días. Ahí el problema que tenemos es que se ha perdido el respeto por la vía pública. Por eso estamos aplicando la teoría de las ventanas rotas que Giuliani la aplicó en Nueva York en la década del 90. Es decir, por las pequeñas contravenciones para evitar los grandes delitos. Por ejemplo, ¿qué contravenciones? O sea, incorporar algo que hoy no es contravención y convertirlo y hacerlo más severo. contravención. Por ejemplo, el tema de los trapitos. Los trapitos hoy, por año, se le están poniendo 10.000 contravenciones y hay 0 condenas. Las condenas no son rápidas, la policía no tiene capacidad de administrar eso de manera rápida porque se mete la justicia, que hace todo mucho más lento, para que no sea detenido. Entonces el trapito ya sabe que la contravención no llega a ningún lado. Entonces hay que poner penas más severas y que se cumplan. El tema de la basura. Constantemente vemos personas que revuelven basura y la dejan tirada en la calle sin preocuparse lo que tiene eso en riesgos sanitarios. Y así podemos buscar un montón de delitos que pueden llevar a otros delitos. Por ejemplo, el tema de la gente que anda drogada y borracha en la calle, que eso ha terminado en casos de asesinatos y de robos, por supuesto, que es de público conocimiento. Constantemente estamos sorprendiéndonos con casos que pasan, pero ¿qué hay detrás de eso? Algo que tiene un permiso que no hay que darlo, hay que ponerle una sanción a todo este tipo de circunstancias. Eso se trabaja desde el Código Contravencional, no desde el Código Penal que le corresponde al Congreso Nacional. El Código Contravencional es el que le corresponde a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con las contravenciones, que podemos decir delitos más leves. Perdón, la velocidad en la que estoy hablando es porque es mucha información técnica. No, está bien. Si hay algo que me ha dado estos años de legislador es entender de manera completa las cuestiones técnicas, porque a veces el debate de lo que se hace en términos públicos de la legislatura se va hacia otros lados, lamentablemente, porque antes había elecciones que iban conjuntas. Entonces yo, como candidato a jefe de gobierno o cuando fui candidato a legislador la otra vez, terminé hablando de temas nacionales. Y ahora que se desdobló la elección, que sabemos que no es una decisión que esté bien porque genera un gasto mayor, pero tiene un beneficio que es poder discutir los temas de la ciudad, me gusta dar toda la información completa para cuando los electores lleguen al cuarto oscuro sepan lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo hoy es la calle. Es el riesgo que tenemos cada vez que salimos en la calle. Es cuando cruzamos la calle. Es cuando tenemos un problema con la basura. Es cuando alguien nos quiere cobrar por dejar el auto en la vía pública. Y a partir de ahí es que van a poder tomar una decisión. Esas son las políticas donde yo me estoy enfocando. En cada uno de estos casos que mencionaste muy puntualmente, ¿no? ¿Cómo podrían concretamente aplicarse esas contravenciones o en todo caso endurecerlas? Por ejemplo, en el caso de los trapitos. Extorsión implícita, agregar extorsión implícita dentro del código como figura, dentro del código contravencional, darle un arresto inmediato para que la policía pueda actuar mucho más rápido y después, por supuesto, la prohibición para que vuelvan al lugar. Sí, prohibición no, porque no se puede prohibir, pero sí, la sanción más severa para que no puedan volver al lugar de donde fueron detenidos o demorados para que no sigan construyendo mafias, que es lo que también pasa con los trapitos. Hay dos tipos de trapitos. El trapito que es un fisura, que está dando vueltas en la calle, drogado o borracho, y ve una oportunidad para sacarle unos pesos a un ciudadano que se siente amenazado ante lo que puede hacer esta persona que no está en un estado de sobriedad correspondiente, y las mafias. Las mafias de los trapitos que en las últimas semanas... Lamentablemente los vemos en todos los partidos de fútbol, recitales, están... Exactamente. Yo, en mi caso, de las últimas semanas he demostrado la mafia que estaba en el hipódromo, que de manera directa la he sufrido y he llamado a la policía, he dejado todo asentado en un video, cómo los detecté, cómo están divididos por cuadra, y después confirmado por los vecinos de la zona que dicen que es continuo. Y después hice un aviso de lo que estaba pasando en Aeroparque, donde la policía de manera inmediata, después de mi anuncio en redes sociales, intervino sobre esta mafia. Y no tengo ni que aclararlo de los partidos de fútbol porque ya eso ya es demasiado de público conocimiento. A partir de eso, dejar asentado las situaciones que estamos viviendo con estas contravenciones y incrementar las penas y hacer que se cumplan. Porque de vuelta, también he subido esta información que es un dato duro porque está dentro de las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Ya existe articulado en el artículo 91 y 92 del Código Contravencional la figura del trapito. Pero cuando uno ve que hay 10.000 contravenciones y 0 condenas, no está funcionando. Claro. Y esto debería coordinarse, por ejemplo, digo, el tema de los trapitos puntualmente me interesa porque es muy complejo
sobre todo porque es verdad que hay distintos tipos de trapito y digo, es muy difícil o necesita, me parece, tal vez de una coordinación, terminar con ese trapito que forma parte tal vez de una mafia incluso vinculada a Barra Bravas, pues lo sabemos, ha ocurrido. Ahí hay que trabajar en coordinación con leyes con el Congreso Nacional, con el Gobierno Nacional, digo, ¿se habla esto en Por en el espacio? supuesto que hay leyes que pueden estar, como son leyes que también pueden tocar el Código Penal que le corresponde al Congreso Nacional, también hay que trabajar en conjunto, o mejor dicho, cada poder y cada distrito separado, porque son poderes separados y distritos separados, pero entendiendo también que, por ejemplo, se está trabajando una ley antimafia. La ley antimafia, sí, en eso estaba pensando. Se estaba trabajando y también tiene un rol para articular. Acá también se está discutiendo mucho la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso de la justicia de que está hoy trabajando a nivel nacional para trasladar a la Ciudad de Buenos Aires como es en el resto del país. Todo eso también aceleraría mucho la agilidad y la eficiencia del sistema. Todo se puede trabajar a partir de una campaña que es muy interesante porque se genera un debate público de temas que no estamos acostumbrados a tratar para después pasar al debate legislativo y encontrar las soluciones. Lamentablemente muchas veces estos temas no tocan el día a día, lo tocan el día a día de los ciudadanos, pero no de los medios de comunicación. Por eso yo estoy poniendo mucho hincapié en hablar de esto. Hablar de esto, hablar de las fisuras, hablar de esto que vivimos continuamente, de cruzar de calle porque tenemos miedo, porque sabemos que pasan cosas. Porque hoy, gracias a que está la tecnología y hay cámaras por muchos lados, privadas y públicas, de administración de la policía, sabemos lo que está pasando en la calle. Nos enteramos, queda registrado. Se ven las redes, se ven los medios de comunicación. A partir de ahí también hay que trabajar. Hay que aprovechar la tecnología para actuar más rápido. Ahora ahí te hago una pregunta doble, ¿no? Vos recién mencionabas el tema de estas personas que viven en la calle bajo el efecto de algún tipo de adicción, sea droga, alcohol o lo que sea, que lamentablemente pasa mucho. El otro día justo hablábamos de cómo conviven las adicciones con la gente que vive en situación de calle. Tampoco es que todas las personas que viven en la calle tienen alguna adicción, digo, hay como muchas historias en la calle. Entonces, ¿qué haces? Primero con el que sí tiene estas adicciones, que vos mencionabas recién, que está bajo los efectos de la droga, del alcohol. El otro día otro candidato acá decía, bueno, eso lo tenemos que trabajar con nueva ley de salud mental, pero no le corresponde a la ciudad. ¿Vos desde dónde lo enfocarías esto para Por supuesto, desde todos los puntos que sean necesarios. Porque bien, como planteas vos, hay tantas situaciones con personas. Obviamente las legislaciones no se hacen de forma particular, sino de forma general. Recién, antes de venir acá, tuve la experiencia de salir con un canal de televisión a recorrer el microcentro y a hablar con gente que estaba sin hogar o que no quería volver a su hogar. Y las historias que vimos, todas tenían sus particularidades. Sí. Desde una persona que se había ido de la casa de su hermano porque se había puesto en pareja, esto quedó todo registrado. Y cuando le pregunté si consumía drogas, me dijo, no, alcohol, bueno, alcohol sí, pero droga no. Sabía lo que era el 108, no quería ir a los refugios porque no lo iban a buscar. Quedó todo registrado. Después hablamos con otra persona que dijo, no, yo tengo dónde ir a dormir, pero mi trabajo, esto es real, quedó grabado hoy. Mi trabajo es estar pidiendo plata. Es muy fuerte, claro. Se quejó esa persona porque no podía acceder, tenía una discapacidad en un dedo que había tenido un problema con un perro, y se quejó, esto es impresionante, se quejó de que gente de otras nacionalidades, de manera ilegal, según lo que planteaba él, cobraban subsidios y él no podía entrar a los subsidios. Él escuchó el concepto fisura, justo en medio de la entrevista. Sí. Yo le expliqué lo que para mí significaba un fisura, él me dio su punto de vista y terminamos nos poniendo en un punto de acuerdo. ¿En qué se pusieron de acuerdo? En que hay que encontrar una solución para todas estas situaciones. Que hay injusticias. Lo único que no podemos hacer es no hablar del tema. No, yo estoy dispuesto a dedicarle horas, días, meses enteros a esta problemática. Porque detrás de esta problemática, lo que terminamos viendo son situaciones como la de Mariano Barbieri, como la de la gente Roldán, agente Salazar, que te puedo decir en dónde murió cada uno. Fueron asesinados. Lo que vimos en Parque Chacabuco el otro día. Después, por supuesto, la agenda de los medios tiene su propio ritmo, sus propias necesidades. Y salió el tema de que salimos del cepo. Ahora, la lamentable noticia de lo que pasó con el Papa Francisco. Pero no nos olvidemos que en Parque Chacabuco se murieron 2 personas. Sí, en un caso tremendo, y eso, aparte durísimo.
Yo no me olvido, porque esa es mi responsabilidad. Y traigo esta discusión. No sé cuánto tiempo se puede discutir lo que es un fisura. Yo estoy dispuesto a discutirlo. Obviamente que si sintetiza en un concepto, una política que después es en términos generales. Pero de alguna manera se tiene que plantear. Bien, por eso, planteada esa postura. Vos le decís fisura, algunos dicen, no le digas fisura, no importa, llámalo como quieras. Sí. Es una persona que está en la calle y una situación de adicción, digo, rodeada de un montón de cosas turbias. Sí. ¿Cuál es la solución a largo plazo? Digo, ¿cómo hay que arrancar? A largo plazo, para empezar, por supuesto que ya hay políticas que están normativas, que ya están escritas, que hay que acompañarlos a los centros de asistencia a los que no tengan un hogar o los que tengan problemas con una adicción. ¿El problema cuál es? Que hay un pero. Y yo con los peros, la verdad que no me llevo bien. Los trato de solucionar. Porque los peros terminan siendo justificaciones. Uno de los peros que más escuchamos es el tema de que no quieren ir. ¿Por qué no quieren ir? Dicen que les roban mucho. Una de las personas con las que hablamos hoy me dijo eso. Nos roban las pocas cosas que tenemos. Entonces no quiero ir ahí. Bueno, ¿cómo que te roban? No puede ser que les roben. No. Eso es una falta de gestión. Entonces hay que mejorar esos centros. Hay que mejorar esos centros. No hay duda de eso. Si se mejoran esos centros y la persona insiste con no ir, ¿qué hay que hacer? Difícil ahí. No es fácil. Lo que pasa es que cuesta decirlo por el discurso que el kirchnerismo instaló durante los últimos 25 años. Si una persona insiste con estar drogada o borracha en la calle, hay que detenerlo. Porque está en riesgo esa persona y también todos los que cambiar convivimos. El Código Penal porque no está no, lo vamos a poner dentro, lo vamos a poner dentro del Código Contravencional porque no se puede dormitar en la calle. La calle no es para dormir. No es para estar tirado drogado. No es para eso. Lo que planteas es un cambio ahí en las Yo hablo de si alguien lo quiere poner en el Código Penal, si alguien lo pone en el Código Penal, lo podríamos discutir. Yo lo trajo desde el Código Contravencional, que son las contravenciones. Como es una contravención hacer un espectáculo público, hacer ruido en exceso, ¿por qué no puede ser una contravención una situación de una persona que está poniendo en riesgo a otras y a sí mismo? Te genero la comparativa, que no sé si es la comparativa correcta, pero para abrir el debate. Y así puedo montarte todas las contravenciones que hay. ¿Y qué pasa con, el otro tipo de persona que vive en la calle, que seguramente te los habrás cruzado, el que no necesariamente vive en una situación ni de adicción, ni de delincuencia, ni nada, sino que está ahí porque la vida lamentablemente lo llevó ahí? Hay políticas públicas que conocemos todos, que es la de la asistencia. Hay un centro de asistencia tanto de gestión pública como de gestión privada. De gestión privada suelen ser ONGs, la Iglesia, Cáritas, que hacen muy buen trabajo. A partir de ahí, acompañarlos a que se puedan reinsertar en el mundo formal. ¿Vos creés en la reinserción de esa gente que está en la calle? Hay que trabajar en eso. No tengo dudas. No creo que haya alguien que tenga dudas de eso. A veces no aclaro cosas porque me parece que... Hay que dejar todo. Sí, claro. Está bien, si alguien cree que... Por eso yo te pregunto todo. O sea, a mí no me gusta dejar gente tirada en la calle, creo que a nadie les gusta dejar gente tirada en la calle. Capaz soy un político distinto que estoy hablando de un tema que algunos miraron para otro lado. Pero lo hablo como se tiene que hablar del tema, no con hipocresía. Por eso diferencio del que no tiene un hogar, del que decide estar drogado y borracho en la calle, que muchas veces terminan delinquiendo en cuestiones que no están en el Código Contravencional, sino en el Código Penal. Por eso hablé de la teoría de las ventanas rotas. Que es ir con las pequeñas contravenciones. ¿Qué es lo que le corresponde a un legislador? Si no, yo me puedo hablar del Código Penal, de la baja de la imputabilidad y todo un montón de cosas que ya sabemos. Que siempre se hace en el debate público, que está muy bien, y en el debate legislativo a nivel nacional. En la legislatura corresponde el Código Contravencional. Bien. A esto ya sé que corresponde a nivel nacional, obviamente, pues sería un cambio de ley, pero me interesa tu opinión al respecto y lo hemos hablado con otros candidatos. Sobre la ley justamente de salud mental, ¿entendés que hay que cambiarla? ¿No? Acá muchos planteaban, bueno, la verdad que justamente hablando de personas que viven en la calle, conviviendo con adicciones, etcétera, la ley de salud mental acá es clave y con la que ahí no se puede hacer nada. ¿Vos tenés una mirada al respecto? Por supuesto que hay que trabajar sobre la ley de salud mental. Creo que hay que cambiarla. Sí, hay un debate abierto que se está dando hace mucho tiempo. Sí. También hay una ley de salud mental en la ciudad que también hay que trabajarla, pero obviamente está limitada por lo que dice la nacional. Sí. Entonces, es más importante la nacional que la que se trabaja dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora,
todo ese trabajo es parte de lo que tienen que hacer en el Congreso Nacional. Yo estoy tratando de dividir las aguas. Sí, pero porque me si interesa no saber tu postura. termino, que me suele pasar porque voy a muchos medios de comunicación, creo que debo ser el candidato que más medios de comunicación hizo en esta campaña, porque puedo responder todas las preguntas. Pero tengo que saber hasta dónde. No me puedo meter en todo. Respondo las preguntas, por supuesto, del tipo de cambio, porque históricamente he ido a los medios de comunicación y soy un referente, entiendo por las preguntas que me hacen del tema. Pero ahora estoy planteando una agenda de campaña porque la quiero llevar al mundo legislativo. Durante los últimos años no tuve la posibilidad de discutir esto, porque la agenda de los medios iba hacia otro lado. Ahora que estamos en una campaña, estoy enfocando y está dando sus réditos la discusión. Porque también mientras hablamos con estas personas que alguno no tiene un hogar, otro tiene un hogar, pero decidía no ir ahí, decidía vivir de pedir plata, todas esas discusiones que son muy amplias. También había gente que me decía, yo escuché lo que decías de los fisuras. Y les pregunté, ¿está mal el término fisura? No, sí es el que usamos. ¿Quién te decía eso? Gente ciudadanos argentinos que estaban yendo a trabajar. No me gusta usar el término vecinos porque me parece un término marketinero. Me gusta decir ciudadanos de bien, trabajadores que estaban en el centro de la ciudad. Dicen, sí, es lo que usamos. Yo no inventé la palabra. La palabra es algo que está en la Argentina hace tiempo. Simplemente la llevé al ámbito público para hablar de un estereotipo de persona en términos generales, porque en términos particulares es muy difícil. O sea, cuando yo digo el concepto fisura, o lo decís vos o cualquier persona, se nos viene a la cabeza algo. Algo te moviliza, porque sí, sé lo que decís, sé de lo que estás hablando. Porque sabemos que a veces estamos... Me estaba pasando cuando venía por acá, venía en el auto y había un limpiavidrios. Yo no me animo a bajar la ventanilla para decirle, por favor, no me laves el vidrio. Porque no sé cómo puede terminar eso. O sea, aunque y tampoco lo aconsejo. Lo lógico sería, por favor, no me laves el vidrio que está limpio, o no tengo ganas porque estoy apurado, o lo que quieras. ¿Vos le recomendarías a alguien que baje una ventanilla para plantear eso? Y te das cuenta un poco por cómo viene. Ahí tiene que ver otra vez, si ves en qué estado está. Sí. Perfecto. El otro día me puse a filmar una situación para mostrar cómo limpiaban otro auto, terminó agrediéndome a mí y a la persona que le estaban limpiando el auto. Le limpiaron el auto de prepo. Todo esto lo voy dejando registrado en las redes sociales, porque son cosas que vivo en el día a día. Que vivimos todos, no es que las digo yo. Yo simplemente tengo la posibilidad de hacerlo más público, pero quiero encontrar una solución. Porque limpiarte el vidrio, al fin y al cabo, se termina siendo una extorsión. Si yo no te autorizo, está mal. Sí, obvio, uno tiene y yo lo vi en el auto de otra persona, este hecho, lo grabé, le lavó el auto, le dijo que no le dio nada y lo insultó. Después vino a mi auto y me tiró agua, porque me iba grabando. Yo simplemente estaba registrando lo que considero un delito. En materia de justicia, que decías que también hay muchas cosas para hacer en la ciudad. Bueno, recién adelantabas algo que tiene que ver con la autonomía de la justicia, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, pero me gustaría que profundizaras ahí. Por supuesto que ahí hay que conseguir un acuerdo donde también tiene que trabajar la justicia, porque hay muchos jueces que sabemos que no quieren aceptar el traspaso. Se han creado fueros en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años y hay que seguir, está el fuero contravencional, hemos hecho el fuero laboral y hay que seguir trabajando para tener una justicia mucho más independiente. Una de mis propuestas es crear un fuero en todo lo que tiene que ver con cuestiones de vivienda, por la cantidad de usurpaciones que vemos en la ciudad de Buenos Aires o con la cantidad de problemas que vemos en temas inmobiliarios. Que tenga un fin específico para que sea más ágil y pueda responder más rápido. Y por supuesto siempre fomentando la autonomía de la ciudad, que no solo tiene que quedar en el nombre, tiene que quedar también en una articulación que tiene que dar toda la dirigencia política. Te pregunto mira, los temas que más nos preguntan en el chat cada vez que vienen candidatos son alquileres y subtes. Es la pregunta que más se repite. En materia de subte, ¿cómo ves hoy el sistema de subtes porteño? Y si pudieses, ¿qué modificaciones se deberían impulsar desde la legislatura? Ir, por supuesto, a un sistema que tenga la menor incidencia por parte de los gobiernos de turno, que sea trabajado directamente por empresas privadas,
Creo que es la mejor forma de que mejor pueda articular. Sabemos que hay muchas cuentas pendientes ahí. Ahora, como sabemos que en este momento no estamos en esa situación, hay que proponer propuestas también para mejorar el sistema. Fuera de, por supuesto, mayores estaciones, más cantidad de estaciones, yo lo que estoy proponiendo es que esté más tiempo abierto. Sabemos que hay un problema y sobre todo los fines de semana, en otras partes del mundo están abiertos y sabemos que ayuda mucho a evitar el riesgo que conlleva. Muchas veces hay jóvenes que salen alcoholizados porque no pueden con el auto, porque no tienen cómo volver a sus casas. Una alternativa, lo he vivido en otras partes del mundo, es tenerlos abiertos durante toda la noche. Como también los días de semana para trabajadores que no pueden utilizar el subte en horarios, sabiendo que hay muchos horarios que también tienen que ser cubiertos por el subte. Bueno, eso hace muchos años que se viene reclamando. Hay algunos que han dicho, sí, vamos a proponer que el subte ahora hasta más tarde nunca se terminó haciendo. Y un poco la excusa que terminaban poniendo todos es muy caro, no podemos. ¿La ciudad está a la altura, puede afrontar eso? Yo creo que sí, una de las cuestiones más caras es el tema de los controles que tiene que haber muchas veces porque hay gente que salta al molinete. O sea, y que es injusto. Entonces, o las situaciones de inseguridad que se administran. Ahí lo que tenemos que utilizar es tecnología, cámaras. Por supuesto, también hay una propuesta para aumentar las penas a cualquier persona que se atreve a no pagar el boleto, porque eso es parte también de las normas de convivencia. Justo te digo una situación que me pasó, estaba contando esta propuesta en el día de ayer en el subte de Alem, y mientras grababa pasó una persona y no pagó el subte. ¿Saltó el molinete? Se pasó por el costado. ¿Lo puedes creer? Yo no sabía qué iba a pasar. Parecía armado. Me estaban acompañando, grabándolo, y dije, ¿viste lo que pasó? Acaba de saltar el molinete. Mientras lo decía, mientras contaba la propuesta, saltaba. Si lo planeaba, no te salía. O sea, como también me pasó de estar grabando un video contando la propuesta que tenemos para los que andan borrachos, drogados en la calle, y salió una persona y se levantó después de estar toda rota, me miró raro y se fue. O sea, es imposible no cruzarte con eso. Es una realidad. Cuando salimos de la puerta de nuestras casas, no funciona la sociedad, la convivencia, mejor dicho. Y eso es donde articula el Código Contravencional. Por eso, todas las políticas que más estoy fomentando están basadas en la inseguridad. Para vos eso es lo que subyace a la mayoría del resto de los problemas. Creo que es donde más hay que poner el ojo. Creo que es lo más riesgoso, porque estamos hablando de nuestras vidas, se pierden vidas. Entonces es la base de todo. Si no estamos seguros cuando salimos de nuestras casas, es imposible. Y eso le compete a la legislatura de la ciudad de darle normas para que después ejecute el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.